Siempre he amado los libros. Desde que tengo memoria, he encontrado consuelo entre páginas polvorientas, entre personajes que existen solo en tinta y papel. Para mí, leer era más que un pasatiempo, era un refugio. Por eso, cuando descubrí aquella librería vieja en un callejón mal iluminado de mi ciudad, me sentí como un arqueólogo hallando una tumba secreta. Era un local estrecho, lleno de estanterías torcidas y olor a madera húmeda. No tenía nombre en la entrada, ni timbre en la puerta. Nadie más estaba allí, excepto un hombre de espalda encorvada y ojos opacos, que parecía tener más polvo encima que los propios libros. Me observó en silencio mientras mis dedos recorrían los lomos. La mayoría eran ejemplares gastados, sin interés. Hasta que lo vi. Un libro sin título, encuadernado en cuero gris, con una única frase grabada en letras oscuras que parecían talladas en la piel: «Este libro ya te conoce». «¿Cuánto cuesta?», pregunté, mostrando el libro al anciano. Él entrecerró los ojos. «No se paga con dinero», dijo simplemente. «Pero ya es tuyo». No entendí sus palabras. Le dejé unos billetes sobre el mostrador, tomé el libro y salí. Nunca me respondió. De hecho, cuando volví días después, la librería ya no estaba. Esa noche, me senté en mi sillón favorito con el libro en las manos. Estaba tibio. Al abrirlo, noté que no tenía nombre de autor ni editorial. Las páginas eran amarillentas, con bordes deshilachados. Comencé a leer. Y lo que leí, me paralizó. Capítulo 1. El niño que se escondía en el armario cuando sus padres gritaban. Era yo. Palabra por palabra. El texto describía mi infancia con detalles que jamás había compartido. La forma en que solía cubrirme los oídos. El color de las pantuflas de mi madre. El silbido del cinturón de mi padre en el aire antes de estrellarse contra la pared. Pasé a la siguiente página. Capítulo 2. La vez que enterró su primer secreto bajo el piso del cobertizo. Fue un accidente. Tenía 11 años. El gato del vecino. Nadie me vio. Nadie supo. Lo enterré, temblando, bajo las tablas del cobertizo. ¿Cómo lo sabía este libro? Lo cerré de golpe. Mi respiración era agitada, mi mente hecha un torbellino. Me dije que era coincidencia. Algún tipo de obra experimental. Pero en el fondo, ya sentía que había algo mal. A la mañana siguiente, no pude resistirme. Lo abrí de nuevo. Capítulo 3. Ella morirá a las 6:47 de la tarde. Era sobre Clara, mi novia. Describía cómo saldría de su trabajo, tomaría su bicicleta y un auto se pasaría el alto en la esquina de Quinta con Laurel. Una fractura en el cráneo. Muerte instantánea. Llamé a Clara. Le rogué que no saliera de casa. Le mentí. Le dije que tenía un mal presentimiento. Que estaba enfermo. Que fuera a verme. Le rogué. Pero no me hizo caso. A las 6:47 de la tarde, recibí la llamada. Todo sucedió exactamente como el libro lo había descrito. Incluso el color del auto. Rojo, con abolladuras en el parachoques. Me desplomé al suelo con el libro entre las manos. Temblando. Gritando. Y sin embargo, esa noche volví a leer. Capítulo 4. Los hombres de negro que vigilan desde los postes de luz. Al principio pensé que era ficción. Paranoia. Hasta que miré por la ventana y vi uno. De pie, inmóvil, al lado del poste de la esquina. Vestía un traje completamente negro, incluso el rostro parecía cubierto por una máscara opaca. No se movía. No respondía. Solo, estaba allí.
La página siguiente decía, no hagas contacto visual. No les gusta ser vistos. No dormí esa noche. Cada vez que apartaba la vista y la volvía a dirigir hacia afuera, él estaba más cerca. Al día siguiente, ya no estaba. Pero quedaban huellas húmedas en el concreto. Pies descalzos. Intenté deshacerme del libro. Lo tiré a la basura. Al día siguiente, lo encontré sobre mi cama. Lo quemé. Las llamas lo devoraron, o eso pensé. Pero esa noche, estaba en la mesa del comedor. Con una nueva página abierta. Capítulo 5. La locura comienza cuando aceptas que todo es verdad. Pasaron los días. Leí más. No podía evitarlo. Era como si cada palabra tirara de mí con cuerdas invisibles. El libro me hablaba. Me contaba secretos de mi pasado, describía eventos en tiempo real y comenzaba a escribir cosas que aún no habían pasado. Como una profecía macabra en forma de diario íntimo. Incluso comencé a escribir en sus márgenes. Preguntas. Desesperación. Una noche, escribí. ¿Quién eres? A la mañana siguiente, había una respuesta. Con una caligrafía antigua. Soy lo que queda cuando te conoces demasiado. Decidí dejar de leer. Encerré el libro en una caja fuerte. Me alejé de mi departamento. Me mudé. Cambié de número. Rompí mi computadora. Me aislé del mundo. Y por un tiempo, funcionó. Hasta que soñé con una página nueva. El sueño era nítido. Me vi leyendo. Página tras página. Una nueva historia. En ella, yo mataba a alguien. No era una escena fantasiosa. Era real. El lugar, el cuchillo, el cuerpo. Todo. Y al final de esa pesadilla, despertaba y el libro estaba sobre mi pecho. Cuando desperté de verdad, el libro estaba ahí. Lo abrí. Capítulo 6. El crimen que aún no cometió. Describía cómo en 3 noches, bajo presión, encerrado, sin dormir, asesinaría a mi casero por negarse a devolverme el depósito del departamento. El cuerpo oculto tras una pared falsa. Las herramientas que usaría. Me negué. Juré no hacerlo. Me até las manos. Me sedé con pastillas. Y aún así, lo hice. No recuerdo cómo. Pero lo hice. Ahora estoy escondido. Escribo esto desde un motel de carretera. El libro está aquí, abierto frente a mí, escribiendo mientras lo vivo. Las palabras aparecen solas, justo antes de que ocurran. Sé lo que viene. La última página ya está escrita. Dice, cuando leas esto, él ya estará detrás de ti. Aún no he volteado. No puedo. Porque sé que si lo hago, la historia termina. Y comienza otra. Con un nuevo lector. Como tú. Siempre me han fascinado las lenguas extintas. Hay algo poético en estudiar lo que ya nadie puede pronunciar correctamente. Durante años me especialicé en protolenguas, en dialectos sin herederos, en códigos olvidados por el tiempo. Era profesor en la Facultad de Humanidades de una universidad pequeña, de esas donde los alumnos más brillantes terminan desertando porque la biblioteca apesta a humedad y los pasillos están llenos de goteras. Una mañana, en la recepción del departamento, encontré un paquete sin remitente. Era pesado, envuelto en papel gris y atado con un cordón negro. Pensé que alguien me había enviado material de estudio, quizá uno de mis exalumnos. Lo abrí con cuidado. Dentro, hallé un libro grueso, encuadernado en cuero opaco, reseco,
con un símbolo tallado que no reconocía. Una especie de espiral encerrada en una estrella de 8 puntas. En la primera hoja, solo una frase en letras negrísimas. Vocabulum mortis. El lenguaje de los muertos. El texto estaba escrito en un idioma que no reconocía. Parecía una mezcla entre latín arcaico y griego jónico, pero con estructuras sintácticas imposibles. Me emocioné. Si era lo que parecía, tenía en mis manos una lengua perdida. Tal vez una lengua ritual. Un descubrimiento sin precedentes. O eso creía. Durante las siguientes semanas, me encerré en mi oficina. Falté a clases. Dejé de contestar correos. No dormía más de 3 horas. El libro parecía revelarse solo cuando lo deseaba. Al principio solo eran fragmentos. Palabras sueltas. Pero pronto logré traducir frases enteras. Recuerdo la primera oración que descifré por completo. Cuando la palabra se pronuncia, lo enterrado se levanta. Me reí. Supuse que era poesía ritual, como en muchos textos funerarios egipcios. Nada más. Pero algo me incomodaba, cada vez que leía el libro, sentía una presión en el pecho. Como si alguien respirara justo detrás de mí. Un viernes por la noche, mientras traducía una estrofa particularmente compleja, noté que la luz de la oficina parpadeó. Se fue por un segundo, y volvió. Entonces leí en voz alta la línea final de esa página. Exsurgat corpus sine voce. Que se levante el cuerpo sin voz. El portero de la universidad fue hallado muerto a la mañana siguiente. Tenía la boca completamente dislocada, como si se la hubieran forzado a abrir desde dentro. En la pared, escrita con sangre, había una frase idéntica a la que yo había pronunciado. En el mismo idioma. Yo no lo había escrito. No había salido de mi oficina. Pero lo sabía en el fondo. Había sido yo. O, al menos, algo que usó mis palabras. Desde ese día, el libro cambió. Ya no necesitaba esfuerzo para traducirlo. Las palabras se formaban en mi mente. Aparecían en las paredes. En los cristales. En mis sueños. A veces, cuando parpadeaba, las veía escritas en mis párpados cerrados. Y lo peor, comenzaban a responderme. Escribía preguntas en las páginas vacías, y por la mañana encontraba respuestas. No en mi letra. Ni siquiera en tinta. Las letras parecían talladas directamente en la piel del papel, como si algo invisible hubiera arañado cada símbolo. Pregunté. ¿Quién eres? Respuesta. Tu lengua. Tu voz. Tu carne que me dice cómo volver. A veces despertaba con la garganta seca y un dolor agudo en la lengua. Me revisé en el espejo y noté pequeñas grietas en los bordes de mi lengua, como si algo hubiera intentado brotar desde dentro. Dejé de dormir. Me envolví en café y oraciones desesperadas. El libro ya no estaba en mi escritorio. Se movía solo. Una mañana, lo encontré sobre la cama, abierto en una página nueva. El sacrificio de la palabra trae el cuerpo. Debajo, instrucciones precisas, una frase, un lugar, un horario. No quería leerla en voz alta. No otra vez. Pero la susurré. Solo una vez. Esa noche, en el campus, un grupo de estudiantes vio una figura surgir del estanque. No fue un ahogado. No era humano. Era una cosa blanda, negra, con huesos mal formados y boca demasiado grande, que caminó hasta la biblioteca y desapareció dentro. La universidad cerró por cuarentena. Nadie dijo nada oficialmente, pero los rumores corrían como plaga. Yo sabía la verdad. La criatura había respondido a mi llamado.
Pero no se fue. No volvió al agua. Lo supe porque empezó a hablarme. No con palabras normales. Hablaba en la lengua del libro. La escuchaba en mi cabeza, como zumbidos y ecos que me hacían sangrar la nariz. Me ordenaba traducir más. Leer más. Y lo hice. Un día, mi colega Beatriz entró a mi oficina. Me miró horrorizada. ¿Qué diablos es eso?, preguntó señalando el libro. Yo traté de ocultarlo, pero era tarde. Ella leyó una línea en voz alta. Solo una. La sangre le salió por los oídos. Se cayó de rodillas. Murió en menos de 10 segundos. El libro se abrió solo, como si celebrara. Y una nueva página apareció. Los que oyen sin saber, mueren sin juicio. Me senté en el suelo, temblando. Llorando. Aceptándolo. Estaba perdido. Comencé a escribir mis propias traducciones en otros cuadernos. El idioma se apoderó de mí. Ya no pensaba en español. Soñaba en esa lengua maldita. Mis labios se movían sin que yo lo notara. A veces, me despertaba con palabras grabadas en el pecho. Quemaduras en forma de símbolos. Fui al médico. Me internaron. Creyeron que era esquizofrenia avanzada. Me drogaron. El libro desapareció por unos días, hasta que alguien del personal lo encontró. Lo leyó. Murieron 4 pacientes esa noche. El libro volvió a mí, dejado cuidadosamente en la bandeja de mi desayuno. Una nueva página abierta. Quien rompe el sello, lleva el verbo dentro. Ahora sé lo que soy. No un hombre. No un académico. Soy un canal. Una garganta para algo que viene del otro lado. Hay una última página que aún no me atrevo a leer. Está cerrada con hilo negro, como si costuraran las hojas. Pero siento que el libro me necesita para abrirla. Que cada palabra que traduje fue una llave. La lengua no era solo un idioma perdido. Es un código de activación. Un ritual fonético. Una forma de abrir una puerta. El vocabulum mortis es eso, un umbral que se pronuncia. Y yo soy la cerradura. Hoy he pronunciado la frase final. Lo sé porque el aire cambió. El cielo está más oscuro. La luz no entra por las ventanas. Los espejos están negros. El teléfono no funciona. Y el libro ahora late. Sí, late. Como si tuviera corazón. Puedo oír pasos en el pasillo. No humanos. Húmedos. Tropezados. Pesados. Se acercan. He sellado la puerta. Pero no importa. No lo detendrán. Solo quiero que alguien lea esto. Que alguien sepa que el libro existe. Que hay palabras que no deben decirse jamás. Y que si alguna vez recibes un paquete sin remitente, con cuero reseco y un símbolo en espiral, no lo abras. Porque si lo haces, tarde o temprano, vas a decir algo que no entiendes. Y alguien, o algo, va a responderte. Soy el tipo de persona que no puede resistirse a una advertencia. Si me dicen no entres, entro. Si dicen no abras esa caja, ya la estoy destapando. Así que cuando vi ese viejo libro en el mercado de pulgas, con la frase escrita en tinta desgastada sobre la tapa de cuero negro: no leas el capítulo prohibido, supe que tenía que comprarlo. El vendedor era un anciano con la piel seca como pergamino. Me miró con una sonrisa rota y dijo: solo prométeme que no vas a leer la parte negra. No entendí.
Revisé el libro. Era una novela antigua, algo deteriorada pero legible. No tenía título, ni autor, ni editorial. Solo capítulos numerados. Hasta el 12. Luego, páginas completamente negras. Pensé que era tinta decorativa. Un recurso artístico. Tenía que saber qué era. Así que lo compré. Esa fue mi primera estupidez. Esa noche me quedé leyéndolo en la sala de mi departamento. La historia no estaba mal, era sobre un hombre que comienza a ver una figura encapuchada acechándolo desde su ventana. Nadie le cree. La figura está siempre ahí, parada, inmóvil, día tras día. A medida que avanza la historia, el protagonista comienza a enloquecer. Llegué al final del capítulo 12. En la última línea decía: si has llegado hasta aquí, no leas lo que viene. Cerré el libro. No por miedo. Era obvio que era parte del truco. Un intento de generar misterio. Pero en el fondo, sentí algo. Como si esa línea no fuera escrita para el personaje, sino para mí. Me fui a dormir. O intenté. Porque esa noche soñé con una página negra. No había texto. Solo oscuridad. Pero sentía que algo me observaba desde la tinta. Como si el negro mismo tuviera ojos. Desperté empapado en sudor. Y el libro estaba abierto en mi pecho. En la primera página negra. Traté de ignorarlo. Lo dejé cerrado en la biblioteca, apreté los estantes con libros encima. Me obligué a olvidarlo. Pero cada noche, el libro aparecía más cerca de mi cama. Primero en el piso. Luego en la mesa. Luego, sobre la almohada vacía junto a mí. Una noche, no pude más. Lo abrí. Toqué la página negra. Era rugosa. Como piel seca. Como cuero vivo. La tinta no era plana. Estaba tallada. Como si alguien hubiera arañado la historia en lugar de escribirla. Y en cuanto pasé el dedo por la primera línea, las palabras emergieron. No estaban escritas antes. Él ya sabe que lo miras. Me aparté de golpe. Cerré el libro. Lo arrojé al otro lado del cuarto. Pero entonces, lo vi. En la ventana del edificio de enfrente había una silueta. Humana, pero desfigurada por la distancia. Oscura, más oscura que la noche. Inmóvil. Mirándome. Parada junto al cristal. Me dije que era paranoia. Una sombra. Un reflejo. Apagué las luces. Cerré las cortinas. Me encerré en mi cuarto. Pero al día siguiente, al mirar por la ventana con la luz del sol, la figura seguía ahí. No se movía. No comía. No dormía. Solo miraba. Y cada vez que leía más páginas negras, más cerca parecía estar. Seguí leyendo. No podía evitarlo. Era como una adicción. Como si cada palabra escrita en tinta negra tuviera voz. Él te ve cuando lees. Él se mueve cuando parpadeas. Él quiere tu nombre. Dejé de salir. Las llamadas de mis amigos, de mi trabajo, cesaron. Apagué el teléfono. No me bañaba. No comía. Solo leía. Hasta que llegué a una página diferente. Más negra que las demás. Con un único párrafo al centro. Para dejar de ser visto, debes escribir su nombre. No entendí. Busqué un bolígrafo. Intenté escribir algo. Cualquier nombre. La tinta del bolígrafo no funcionaba sobre esa página. Pero mi dedo empezó a sangrar. Sin haberlo cortado. Como si la piel supiera lo que debía hacer.
Mojé mi dedo en sangre y escribí un nombre que no era mío. No lo reconocí, pero lo escribí. Esa noche, la figura ya no estaba frente a mi ventana. Me sentí libre. Hasta que prendí la televisión por primera vez en semanas y vi la noticia. Un joven de 24 años, en otro estado, había sido hallado muerto frente a una ventana, con los ojos abiertos y la boca dislocada. La policía hablaba de suicidio. Pero yo reconocí el nombre. Era el que había escrito con mi sangre. Desde entonces, el libro exige más. Ya no basta con leer. Ahora me da nombres, direcciones, fotos. Me muestra páginas negras vacías y espera que escriba en ellas. Y cada vez que me niego, veo esa figura, otra vez. En el reflejo del espejo. En la pantalla del celular apagado. En las pupilas de mi propio reflejo. La tinta negra me mira. Y me doy cuenta de que el libro no es solo una historia. Es un canal. Una prisión. Una trampa. Y yo soy solo su narrador. Sígueme, deja tu like y comparte, subo contenido todos los días, gracias por ver el video.